Muy bien, gloria a Dios. Estamos ahí ya entrando, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? Gloria a Dios. Allí, mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5, gloria a Dios, versículo 8. Solamente vamos a dar lectura a un versículo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Nada más vamos a dar lectura, mis hermanos, a un versículo, ¿verdad?, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5. Y hoy vamos a tratar, hermanos, vamos a tratar de transmitir el mensaje en vivo, gloria a Dios, en Facebook, ¿verdad? Para si alguien ahí de los hermanos que quieran compartirlo, ¿verdad?, pueden hacerlo, tienen la libertad de hacerlo. Estamos probando algo nuevo, vamos a ver cómo nos funciona, a ver si esta aplicación funciona mejor que la otra que tenía anteriormente. Así que vamos a probar. Si funciona, vamos a seguir usándola para llevar el mensaje en vivo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo, mis hermanos, todos juntos. Aleluya. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una vez más, dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo dice la palabra de Dios que anda el adversario? Como un león rugiente. Amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos, y le damos la bienvenida a nuestros hermanos, amigos que se están empezando a conectar allí en el Facebook. Los hermanos de aquí de la Tala que gusten compartirlo con sus amigos también tienen la libertad de poder hacerlo, y esperamos que puedan disfrutar también con nosotros el mensaje. Mis hermanos, en esta mañana tenemos nuestro tema ahí, ¿verdad? La lucha perdida del diablo. ¿Ustedes creen que el diablo ya tiene la lucha perdida, mis hermanos? Bueno, vamos a estudiar con la ayuda de Dios, ¿verdad?, esa lucha perdida del diablo, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, quién representa esta lucha, cómo nosotros podemos vencer, ¿verdad?, cómo podemos defendernos, cómo podemos luchar contra el enemigo, porque dice que anda, gloria a Dios, como un león rugiente. Y dice que anda buscando, ahí dice, ¿verdad?, que anda buscando a quien devorar. Pero quiero que observen, mis hermanos, lo que dice el apóstol Pedro. Miren lo que dice en el versículo número 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Una de las grandes cosas como hijos de Dios que tenemos y debemos de hacer es humillarnos ante la presencia de Dios, porque dice que Él nos va a exaltar en el momento necesario, ¿verdad? En el momento importante, en el momento, hermanos, que más se necesite, Él nos va a exaltar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7, dice, aleluya: echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, ¿verdad? Sobre Dios, sobre el Señor, dice, porque Él tiene cuidado, ¿de quién? De nosotros. Entonces, ¿quién nos cuida a nosotros? Dios. ¿De quién? Versículo 8, del diablo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el versículo 7? En primer lugar, ¿qué dice? Sed sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrio? ¿Vale? Estar al pendiente, ¿verdad? Una persona sobria es una persona que tiene control absoluto de sí mismo, ¿verdad? Tiene control absoluto de sí mismo. Por ejemplo, yo estoy sobrio viendo ese reloj, no me estoy moviendo. Una persona firme. Dice la palabra de Dios: estar firmes, ¿verdad? Pero es sobrio, ¿verdad? Lo opuesto a estar ebrio es sobrio, ¿verdad? Entonces, estar firme.
Pero luego dice también, mis hermanos, y velad. Dos cosas importantes. Si yo estoy, hermanos, un ejemplo, como un hijo de Dios, estoy sobrio mirando hacia ese reloj y no me duermo, ¿verdad? Un ejemplo nada más, no tiene que ser así, sino que hay un ejemplo. Entonces yo estoy despierto, estoy vigilando. En otras palabras, el apóstol Pedro nos dice a nosotros, deben de estar despiertos vigilando. ¿Cómo debe de estar el Hijo de Dios? Despierto y vigilando, porque tenemos un adversario que nos quiere devorar, ¿verdad? Ahora bien, nuestro tema, la lucha perdida del diablo. Yo le aseguro, mis hermanos, que nos vamos, como decimos, a tirar un clavado y vamos a tratar de ir un poquito a las aguas profundas de la palabra de Dios para entender esta lucha. ¿Por qué decimos, por qué nuestro tema, la lucha perdida del diablo? ¿Será que el diablo, hermanos, está derrotado ya? ¿Será que el diablo ya no está luchando, hermanos, por derrotarnos o por devorarnos? ¿O por qué en la lucha perdida? En primer lugar, hermanos, vamos a hablar del diablo. Hace algunos, quizás algún año, 2 años, dimos un estudio profundo de la persona de Satanás. No voy a hablar de él, sino voy a hablar de esa lucha y cómo nosotros podemos vencer. Primeramente que nada tenemos que saber quién es el diablo, ¿verdad? Y les voy a hacer la pregunta, ¿quién es el diablo? A ver, mis hermanos, vamos a comenzar ahí. Primera pregunta para la iglesia y para los hermanos que nos siguen a través de Facebook. ¿Quién es el diablo para usted? Recuerden nuestra escuela dominical. ¿Quién es el diablo para usted? ¿Quién es este personaje? El diablo es el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir del diablo? Es nuestro adversario, ¿verdad? También. Muy bien. Entonces, vamos a concluir que el diablo, ¿verdad?, es nuestro enemigo, ¿verdad? Muy bien, vamos a decir así. En segundo lugar, hermanos, ¿qué significa la palabra diablo? ¿Verdad? Porque sabemos quién es, pero usted sabe su significado, ¿sabe qué significa la palabra diablo? ¿Por qué diablo? ¿Por qué viene este nombre? Recuerda, hermano, ¿cuál era el nombre original de Satanás? Lucifer. ¿Pero qué tiene que ver radiante de luz con diablo, hermanos? ¿Qué significa la palabra diablo? Ok, era un ángel de luz. Muy bien, por eso era Lucifer. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios, verdad? Allí donde dice, vuestro adversario, el diablo. ¿Verdad que dice así? Ya dijimos que es nuestro enemigo. De hecho, la palabra adversario, hermanos, la palabra adversario, ¿verdad?, viene de la palabra Satán o Satanás, ¿verdad? Entonces, pudiera decir Satanás el diablo, ¿verdad? Pero dice nuestro adversario. Muy bien. ¿Quieres saber qué significa la palabra diablo, hermano? ¿No saben qué significa? Simplemente, hermanos, significa el acusador. El diablo es el acusador de nuestras almas. Por eso, mis hermanos, se le conoce como el diablo, y no solo como el diablo, tiene muchos más nombres, pero cada nombre tiene un significado en la Biblia. Por ejemplo, a ver, vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 12, versículo 10, para poder entender, mis hermanos, lo que quiere decir diablo, ¿verdad? Entonces, el diablo es un acusador. Dice la Biblia que nos acusa delante de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra de Dios: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién, hermanos? ¿Quién? El acusador. Note que aquí no dice el diablo, sino dice el acusador, ¿verdad? Entonces dice, mis hermanos, que ha sido lanzado fuera el acusador, ¿verdad?
Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, de verdad. Porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿De quién, hermanos? De nuestros hermanos. El que dice, el que nos acusaba, ¿cómo? Delante de nuestro Dios, día y noche. Entonces el diablo es el acusador que está delante de Dios porque todavía su juicio no ha llegado y lo está acusando a usted y a mí. El diablo significa el acusador. Pero ¿qué significa entonces Satanás? Porque también encontramos la palabra Satanás en la Biblia. ¿Qué quiere decir la palabra Satanás, mis hermanos? Ese es otro nombre que encontramos en el diablo. Y esa palabra la encontramos allí donde leímos, adversario. La palabra Satanás quiere decir adversario. ¿Y qué es un adversario, hermanos? Es un enemigo, ¿verdad? Entonces, Satanás no solamente es nuestro enemigo, sino que también nos acusa delante de Dios. Y por eso usted y yo necesitamos un abogado que interceda por nosotros delante de Dios. Le hago un ejemplo. Decimos, mis hermanos, que Cristo es nuestro intercesor, que Cristo es nuestro abogado. Satanás, mis hermanos, todavía tiene acceso al cielo, todavía tiene acceso al acusarnos delante de Dios, porque Él no es materia, hermanos. Satanás no está limitado como el hombre, pero aunque nos acuse delante de Dios, nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros. Bien, tenemos a Satanás de un lado y tenemos a Cristo del otro. Nos acusa delante de Dios, pero que nos defiende delante de Dios es Jesucristo. ¿Qué es lo que hace un abogado? Hemos dicho, defendernos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo no solamente es nuestro abogado, sino que es nuestro intercesor. Ahora bien, ¿por qué nuestro intercesor? Porque dice la palabra de Dios que toda la justicia la cumplió Él. Nadie entiende mejor al hombre que Jesucristo. Nadie entiende la divinidad del hombre mejor que Él, mis hermanos. Amén. No nos vamos a adelantar, hermanos, pero tenemos el caso de Job. Cómo Satanás lo acusó delante de Dios, ¿verdad? Pero no precederemos, seguiremos en este ritmo y después llegaremos ahí, o en esta dirección más bien. Muy bien. Pregunta número 4, mis hermanos. Ya hablamos de Satanás, el diablo. ¿Por qué Satanás, hermanos, es enemigo de Dios? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué el diablo es enemigo de Dios? Porque quiso quitarle el puesto, porque quiso ser mejor que Dios. Por eso es enemigo de Dios. Pregunto. ¿Sí, hermanos? ¿Están de acuerdo? Claro, hermanos. La Biblia nos enseña en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías que Satanás quiso ser como Dios y no pudo serlo. Entonces es enemigo de Dios porque quiso quitarle o robarle la gloria que solo le corresponde a Él. Número 5, mis hermanos. ¿Por qué el diablo es enemigo del hombre? ¿Por qué el diablo es enemigo del hombre, hermanos? Amén. Jaime, dice algo. Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, hermanos, de que somos enemigos del diablo porque Dios nos ama? ¿Seremos enemigos del diablo, hermanos, porque Cristo murió por nosotros? ¿Será acaso por esa razón? ¿Iba a decir algo, hermana, usted? Amén. Muy bien, gracias, hermana.
La otra pregunta, voy rápido hermanos, la otra pregunta, y piense, ¿por qué nos quiere destruir? ¿Por qué nos quiere destruir, hermano? ¿Y qué significa la palabra destruir? Pero primero, ¿por qué Satanás nos quiere destruir? Hermano, yo lo que pienso es porque es creación de Él y Él, lo creado por Dios, como Él no pudo, quiere destruir la obra de Él. Amén, hermano. Esa es la respuesta, hermano Santiago. ¿Será que nos oye mucho Satanás, hermano, porque nosotros alcanzamos salvación y Él no? Sí, también, hermano. Mire la respuesta, la idea que tengo, la que dio nuestro hermano Mundo. Porque somos la creación de Dios, hechos semejantes a Dios. Por eso nos quiere destruir. Y todo lo que ha creado Dios, ¿verdad? Hablando, hermanos, ¿verdad? De la humanidad. No vamos a hablar de los seres sin raciocinio, sino de los seres con raciocinio como nosotros, como la creación de Dios, como la imagen de Dios. Somos hermanos y somos presa de destrucción. Y no solamente los cristianos, hermano. No solamente los cristianos. Usted ha visto, dice usted, no, pero los que están allá afuera en el mundo ya son de Él. No es cierto. Él también nos quiere destruir. La creación de Dios quiere que perezca Satanás, ¿verdad? Por eso usted ve, hermano, a un hombre hundido en la drogadicción, en el alcoholismo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque está siendo destruido. Ahora, ¿qué significa la palabra destruir, hermano? Si hablamos de destruir, ¿qué significa destruir? Dice que anda buscando, ¿verdad? Como león rugiente a quien devorar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos quiere devorar? ¿Por qué nos quiere destruir Satanás? ¿Y en qué forma? Ya dijimos que es porque somos la creación de Dios, por eso quiere. Pero ¿qué quiere decir destruir? Miren, ¿verdad? Es, por ejemplo, hermanos, como cuando usted, vamos a decir, tenemos este púlpito como un ejemplo, ¿verdad? Está bien bonito, ¿verdad? Lo hicieron bien hecho. Entonces, si hablamos de destruir, ¿cómo lo puedo destruir? Se va a agarrar un martillo, una barra o cualquier otra cosa y lo va a hacer pedazos, ¿verdad? Y lo va a separar totalmente. Eso es destruir, derribarlo. Ahora, Pedro le dice a la iglesia, no le dice al mundo, cuidado porque Satanás los quiere derribar, los quiere tumbar. Tienen que estar firmes, tienen que estar velando, porque si se descuidan, los va a tumbar. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está diciendo Pedro allí. Ahora, allí en Juan capítulo 10, mire lo que dijo el Señor con respecto al devorar, al destruir. Juan 10:10, y dice, el ladrón, esta es otra forma de cómo se le conoce a Satanás, aunque en este caso no está haciendo referencia necesariamente a Satanás, pero sí es una referencia en el sentido simbólico, porque Satanás es un ladrón también, así se le conoce, ladrón, ¿verdad? Pero dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. ¿Qué viene a hacer Satanás, hermanos? Hurtar, matar y destruir. Encuentra la palabra destruir, ¿verdad? Entonces, quiere destruir la creación de Dios, la obra de Dios, ¿verdad? Allí. No viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Pero qué dijo Jesús? Todo lo opuesto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo es la vida, Satanás busca destruirnos. ¿A quiénes servimos? ¿A quién vamos a escoger? Uno quiere el bien para mí y el otro quiere el mal. Es nuestra decisión, es la decisión de cada uno de nosotros, ¿verdad? El decidir si queremos tener vida con Jesús o queremos ser destruidos por Satanás. Número 7, hermanos. ¿Contra quién tiene Satanás la lucha perdida
y por qué? Esta es muy importante. Esta es profunda esta pregunta. ¿Contra quién tiene Satanás la lucha perdida y por qué, hermano? Jesús, porque murió y resucitó al tercer día. Con Jesús, porque murió y resucitó al tercer día. Muy bien. ¿Con quién más? ¿Solo con Jesús? A ver, ánimo, hermanos, no se preocupe. Aquí la voz que se oye más es la mía, porque tengo el micrófono. ¿Contra quién, hermano? A ver, hermano. Ok. Recuerde que son dos preguntas en una. ¿Contra quién y por qué? Dijimos contra Jesucristo en primer lugar, por supuesto, pero hablando de nosotros, contra aquellos que hemos nacido de nuevo, hermano. Contra aquel que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Porque lo hemos vencido, hermanos, pasando de muerte a vida. Así dice la palabra de Dios. Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, y hemos pasado de muerte a vida. Y por eso, hermanos, dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois ¿de quién? Sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? ¿En dónde? En el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el Dios de este siglo según la Biblia? Satanás. Nosotros lo hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que es Satanás. ¿Y quién está en usted? El Espíritu Santo. ¿Quién está en usted? Jesucristo, que murió por usted y por mí. Por eso nosotros somos, hermanos, o le hemos vencido. No porque usted pueda, no por su fuerza, sino por lo que está en nosotros. Y dice la palabra de Dios que en nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces dice: vosotros sois de Dios. Y como Dios está en nosotros, Satanás, mis hermanos, no tiene dominio. Así, amén, está muy pobre, hermano. No entendieron lo que dije, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, Satanás no tiene dominio. Hermano, si amén debe retumbar aquí en la iglesia, hermano. De verdad, créanmelo. No dije cualquier cosa. Estoy diciendo que Satanás no ejerce dominio sobre usted. Debería decir amén, hermano, porque usted tiene el poder de Dios, porque usted tiene el poder de Jesucristo, hermano. Por eso, no por nosotros. Nosotros no somos nada, hermano. Los hermanos que se aventuran y dicen, ¿verdad?, tantas cosas, ¿verdad?, que no sé qué, hermano, que tenemos a Satanás en los pies y acá ya, hermano. No, nosotros no. Es el poder de Dios en nosotros. Si usted no tiene a Dios, usted no es nada delante de Satanás. Y no lo estamos exaltando, solo estamos diciendo la verdad conforme a la Biblia. Porque ni siquiera Jesucristo respetó, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos al que es mayor que Él. Amén, hermano. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso, hermanos, la lucha de Satanás está perdida contra nosotros. Porque lo hemos vencido, hermanos. Porque estábamos en delitos y pecados, y de allí nos levantó el Señor, y de allí nos sacó Jesucristo. Por eso nosotros, mis hermanos, somos vencedores de Satanás. Porque lo hemos vencido, hermanos, pasando de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, mis hermanos. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Bendito es el nombre del Señor. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Oh, gloria a Dios.
Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oh, mis hermanos, ¿por qué hemos vencido al maligno? Porque hemos conocido al que es desde el principio, gloria a Dios, que es nuestro Dios y desde antes ya existía. Hemos vencido nosotros, hermanos, porque con Cristo somos más que vencedores, según Romanos capítulo 8, bendito es el nombre del Señor. Por eso les decía a mis hermanos que esa pregunta, gloria a Dios, tenía un significado profundo. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Miren lo que dice la palabra de Dios. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó a nosotros, hermanos? Dios nos amó. Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, incluye a Satanás. Dice, ni lo presente ni lo porvenir. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces quiere decir, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Por eso, hermanos, el tema del día de hoy, la lucha perdida del diablo contra el Hijo de Dios. Porque nosotros, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Y dice la palabra de Dios que aquel que esté en la mano del Señor, nada ni nadie puede arrebatarlo. Amén, hermanos. Entonces, ya estamos entendiendo la lucha perdida del diablo contra el Hijo de Dios. Y ahí va la última pregunta para entrar, hermanos, al tema. ¿Cómo puede usted vencer? ¿Cómo puede usted defenderse de Satanás? ¿Cómo puede usted defenderse de Satanás? Estar firmes con la palabra de Dios, hermano Santiago. Con la palabra de Dios podemos defendernos, hermana Consuelo. Orando, muy bien. Me gusta que participen, hermanos. ¿Cómo podemos defendernos de Satanás? Velando, estando firmes. Me gusta. Miren, mis hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios. La respuesta que buscamos la encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo podemos resistir o cómo podemos más bien defendernos de Satanás? Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 7 de Santiago. Así es como podemos defendernos del enemigo, hermanos. Sometiéndonos ¿a quién? A Dios. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué dice, hermanos? Y huirán. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Para que usted pueda vencer o defenderse del diablo, tiene que estar sujeto a Dios. No por sus fuerzas, no por lo que usted es, no por lo que usted sabe, sino porque usted está sometido a Dios. Y cuando usted está sometido a Dios, usted vive en obediencia. Y hace todo lo que nos acaba de decir cada uno de ustedes. Pero podemos defendernos, sobre todo, hermanos, también con la misma palabra. La misma palabra, hermanos. ¿Qué significa la palabra que encontramos allí? En el versículo 7 de Santiago 4. Someteos pues a Dios. Y mire la palabra, resistir. Resistir. ¿Qué significa la palabra resistir, hermano? ¿Qué quiere decir? Aguantar. ¿Qué más? Soportar. ¿Qué más? Resistir.
Significa lo que las dos cosas. Nuestra hermana dijo soportar, pero hay otra palabra. Aguantar, estar firme. Mira, hermano, así lo define el diccionario de la lengua española. Dice que la palabra resistir significa ponerse, gloria a Dios, ponerse a la acción o oponerse a la acción de una fuerza. Oponerse a la acción de una fuerza. En otras palabras, cuando usted se resiste, usted se está oponiendo a la acción de una fuerza, hermano. En otras palabras, usted se está defendiendo. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que resistir. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios. Sometiéndonos a Dios. Esa es la respuesta, hermano. ¿Verdad? Porque de otra forma, hermano, recuerde que Satanás nos conoce también bien. ¿Verdad? Satanás, mis hermanos, nos conoce tal como somos. Entonces, mis hermanos, tenemos que oponernos, oponer resistencia. Es decir, no porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, no porque ya el Espíritu de Dios está en mí, ya entonces he vencido. No. Usted tiene que pelear. Usted tiene que luchar. Esta palabra luchar es la palabra correcta, no pelear. Cuando hablamos de pelear queremos o parece que estamos hablando de lo físico, pero no, es bíblico luchar, hermanos. Y tenemos una lucha. Y tenemos a Cristo que va con nosotros. Y no vamos solos. Y peleamos con Él. Vamos con Él. Amén, hermanos. El enemigo es nuestro adversario y quiere destruirnos. Ya hemos hablado quién es y por qué quiere destruirnos Satanás. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos. La lucha de Satanás desde el principio. ¿Desde dónde comienza la lucha del diablo, hermanos? Desde que el hombre es creado por Dios. Dice allí, mis hermanos, aleluya, bendito es el nombre del Señor. A ver, vamos a ver. Dice allí, ¿verdad? Ha luchado desde el Edén y continuará luchando hasta que sea encarnado y arrojado al abismo. Satanás, desde el momento, hermanos, que fue arrojado del cielo, ha estado aquí. Y desde el momento que Dios ha creado al hombre, desde el momento que Dios creó a Adán y a Eva, desde allí comienza la lucha. La lucha del diablo por querer destruir, hermanos míos, la obra de Dios. ¿Verdad? Quiero decirles, hermanos, que la lucha de Satanás, aunque está perdida con el Hijo de Dios porque lo ha vencido, no por eso se dará por vencido. Seguirá luchando por destruirnos. Seguirá peleando hasta el día que sea totalmente arrojado del cielo y sea, hermanos, mandado también como todos aquellos que no quieren o no han querido obedecer a Dios, lanzado al lago de fuego. Allí terminará la lucha del diablo. Pero todavía está luchando, buscando. Es interesante, hermano, ahí, regreso un poquito. Es interesante ahí cuando dice que anda alrededor. ¿Sabe quién le da a entender eso, hermano? Es como cuando yo he visto, hermano, por ejemplo, en el África, cuando llevan a un turista y le dicen, te vamos a poner en una jaula de acero y vas a estar adentro, vas a estar protegido, ¿verdad? Y te vamos a poner en medio de una manada de leones, ¿verdad? Y él acepta el reto, ¿verdad? Él tiene nervios de acero, ¿verdad? Y dice, está bien. Y van, hermanos, y lo llevan y lo ponen en una jaula.
de acero totalmente, por arriba y por abajo. No hay forma, hermanos, de que el león pueda vencer ese acero, pueda romperlo, ¿verdad? Es fuerte, puede quebrar, hermanos, la nuca de un búfalo, la nuca de una cebra o de cualquier otro animal grande, pero no podrá romper el acero. Ha sido aprobado ya antes de ponerlo ahí. Tiene que ser pasado, hermanos, por una prueba y saber, hermanos, que el león no puede. Entonces van y lo ponen ahí, ¿verdad? En una jaula, ¿verdad? Y entonces ahí se queda, hermanos. Está en medio de los leones, pero está protegido. Mientras no se salga de esa jaula, el león puede andarlo rondando, porque le gusta la carne, ¿verdad? Puede andarlo rondando. Puede querer meterle la mano y quererlo... ¿Lo he visto yo? Lo he visto, ¿verdad? Quiere sacarlo de ahí. Y aquel se refugia en aquella jaula, ¿verdad? Y no hay forma de que rompa el acero ni de que lo saque de ahí si no se descuida. Porque está protegido, pero tiene que estar vivo, atento. No vivo de estar respirando, vivo me refiero a estar despierto, ¿verdad? Porque si se duerme y se queda ahí a un ladito de la jaula, entonces adiós. Porque esas garras de esos animales, hermanos, parten en pedazos cualquier carne. Pero, hermanos, por eso, aunque estamos en esa jaula de acero protegidos, tenemos que estar viendo. Va para allá león, anda rondando, quiere destruirme, quiere comerme, ¿verdad? Tiene que estar despierto, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, esa es la idea, de que está alrededor de nosotros porque nos quiere destruir. Tenemos la protección de Jesucristo. Estamos con esa protección. No nos puede hacer nada, pero no se duerma. No se duerma. Amén, hermanos. Hay que estar despierto, velando, observando el panorama. Le decía a los niños una vez que fuimos a bañarnos a un río. Y voy a observar el panorama. Hay que observar todo lo que está pasando alrededor, porque no podemos descuidarnos, mis hermanos, ¿verdad? Sus luchas antes de Cristo, desde antes, hermanos, Él ha sido el opositor, el enemigo del hombre, desde antes de Jesucristo, principio en el Edén, aleluya. Fue allí donde ganó su primer batalla. Todos la conocemos, ¿verdad? Fue allí donde ganó su primer batalla. Quiso vencer a Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Todos la conocemos, ¿verdad? Al menos la mayoría. ¿Hay alguien que no conoce la historia de Job? ¿Cómo quiso vencerlo? A ver, hermanos, no vamos a tomar mucho tiempo, pero quisiera que veamos poquito allí nada más. Yo sé que usted lo sabe de memoria, pero quizás en el Facebook, quizás no los que están ahorita en vivo, a lo mejor hay uno o dos, pero quizás alguien después lo vea y diga, ¿quién era Job? ¿Y qué quiso hacer Satanás con Job? Miren, hermanos, Job capítulo 1. Miren, mis hermanos, cuando hablamos del enemigo del hombre, cuando hablamos del acusador, hablamos de aquel, hermanos, que nos va a acusar delante de Dios. Ya explicamos. Allí en Job capítulo número 1, en el versículo número 1, dice la palabra de Dios: hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job. Y este hombre, ¿cómo era, hermanos? Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y punto. Ahí termina. Un hombre perfecto, recto delante de Dios, apartado del mal. Punto. No hay más que decir. ¿Pero acaso por eso Satanás lo respetó? ¿Acaso por eso el acusador, hermanos, dijo, wow, hay un hombre perfecto en la tierra? ¿Fue así? ¿Lo respetó? ¿Atribuyó a Job que era un hombre cabal? Dijo, este sí me convenció. No, ¿verdad, hermano? Porque aquí no importa quién seas. Aquí no importa qué rango tengas.
Puede ser el pastor como yo, o puede ser un laico. Puede ser uno que apenas se bautizó ayer, que apenas se convirtió hace 2 días. O puede ser uno que tiene 30 o 40 años en el Evangelio. Aquí no importa. Todos pueden llegar a ser, ¿sí?, presas, si nos descuidamos, de Satanás. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Es así o no? Es así. Por eso, mis hermanos, es para todos. Aquí es para todos, porque ni a Cristo respetó. Según la Biblia, no porque Él era Dios, pero según la Biblia, no hubo otro hombre como Jesucristo, nuestro Señor, como hombre, no como Dios. Porque es interesante, hermanos, es interesante, ¿verdad?, ver lo que es el lado humano y el lado divino de Jesucristo. Decimos, no, es que Él era Dios, por eso. No. Él, hermanos, como humano, tuvo que separarse de su divinidad en algún sentido, jamás en un sentido absoluto. Tiene que entender esto. Él, como humano, tenía que pasar las necesidades que usted y yo, pero como humano también enfrentó la tentación y la prueba. ¿Verdad que sí? Entonces, a través de todo esto dice la Biblia que fue tentado en todo pero sin pecado. Quiere decir, mis hermanos, que como cada uno de nosotros, Él pasó por todas estas pruebas y lo venció. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, se dispuso a hacerlo y estaba conectado con Dios. No lo libró porque era Dios, sino por la comunión y el tiempo que tenía. Pero bien, dice entonces ahí, hermanos, dice que le nacieron hijos y hijas a Job. Pero vamos a ver, hermanos, en el versículo, gloria a Dios, capítulo 1, en el versículo, aleluya, versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién, hermanos? Satanás, ¿verdad? Entonces tenemos a un enemigo entre los hermanos. Ahí dice, ¿verdad? ¿Satanás puede andar entre nosotros? Así, sí, no lo va a ver, ¿verdad? Pero puede andar entre nosotros, hermano. Según la Biblia, allí también iba Satanás, ¿verdad? Entonces, no nos puede hacer daño, hermano, pero sí andará entre nosotros. No para ser amigable. No, a ver en qué te equivocas, a ver en qué fallas. Y mira, Señor, mira, ¿verdad? Entonces es lo que hace Satanás. Y no es broma, hermano. No, es en serio. Así es. Miren, en el versículo 7 dijo: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová viene aquí y anda como si nada, ¿verdad? Bien, versículo, gloria a Dios, 8 dice: Jehová a Satanás. En el 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ni siquiera has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No lo has considerado? De todos los que viste en la tierra, ¿no pudiste ver a Job? ¿Verdad? Entonces parece ser que Job, hermanos, hacía la diferencia entre todos los demás hombres en ese tiempo, en esa época. Y mira lo que dice en el versículo 9: respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahí empieza la acusación. ¿Acaso? ¿Verdad? Pues era bien rico Job, hermano. Era bien rico. Tenía muchos criados, hijos, tierras, etcétera, animales. Era rico. Y le dice Satanás: ¿acaso teme en balde? ¿No le has rodeado, versículo 10, alrededor, aleluya, a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira, hermano, empieza la acusación, porque Satanás es el acusador, hermano. Diría: pero ¿cómo pudo acusar a Job si era perfecto delante de Dios? Él, hermanos, hacía sacrificio. Dice ahí en el versículo 2, dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas
y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y dice en el versículo 4, iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y miren lo que dice en el 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, dice, y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacer todos los días. Era un hombre, hermanos, temeroso. Era un hombre, hermanos, que estaba en conexión con Dios. Puede ser que los hijos no estaban de la altura de él, a lo que vemos, ¿no? Pero sin embargo, él era un hombre de Dios. Quiero decirles, hermanos, voy a terminar aquí, de que no porque seamos hombres de Dios, vamos nosotros, mis hermanos, a ser librados de Satanás. No nos puede hacer daño, lo hemos vencido, pero la lucha la tendremos. ¿Verdad que sí, hermano? Yo recuerdo, les voy a contar una historia de las mías. ¿Les gusta? Yo recuerdo, hermanos, les voy a hablar del burro. Ya cuando hablo de esto ya saben lo que voy a decir. Pero una vez, no sé si les platiqué, de una vez que quise hacer algo, porque otro burro le pegó a mi burro y se lo amarré, ¿verdad? Para que mi burro le pegara al otro burro amarrado, para que no se pudiera defender. Y porque yo quería que mi burro ganara, yo me sentía orgulloso de un burro y quería que no perdiera. Pero lo que quiero decirle, hermano, que mientras estaba amarrado, mi burro se aprovechó, ¿verdad? Y ahí soltó, ya dije, ya ahora sí con eso el otro burro le va a tener miedo, ¿verdad? Porque así pasaba. Pero resulta que no fue así, ¿verdad? Le solté el otro burro para que ya el otro burro corriera, ya era vencedor el mío. Pero no, soltándoselo, le pegaron otra vez a mi burro, ¿verdad? Y ya mi burro andaba con miedo. Pero hermano, el otro burro, ¿verdad? Andaba siempre y lo miraba y le pegaba carrera. Lo había vencido a mi burro. Pero mi burro no se daba por vencido. Si se lo amarraba al otro, entonces ahí se aprovechaba. ¿Verdad? ¿Qué quiero decirle, hermano? Que Satanás, aunque usted ya lo venció, no se va a dar por vencido. ¿Verdad que no? Si se descuida usted y lo amarran, es una forma de decir, entonces se va a aprovechar. Pero no, hermano, ¿verdad? No nos puede hacer daño. Satanás, hermanos, ha tomado ventaja. Sus agentes mataron a muchos de los profetas, sí, pero no nos puede vencer. Si estamos en Cristo Jesús, ahí vamos a detener el estudio, hermanos. Hay mucho más, pero vamos a detenernos aquí. Porque quiero decirles, hermanos, no perder el libro. Podemos entrar en el estudio y seguir, pero ya es hora de terminar. Lo que quiero decir, hermanos, es que como hijos de Dios tenemos la protección divina de Jesucristo. Tenemos la protección de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Jesucristo está en nosotros, Él mora con nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, pero Satanás no se ha dado por vencido. Él está buscando oportunidad. Mientras usted esté en Dios, mientras usted esté con Dios, no le podrá hacer nada, hermano. Aunque quiera devorarlo, aunque quiera destruirlo, no va a poder. No va a poder, hermano, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén, hermanos. Bien, ahí terminamos, hermanos. Seguiremos en el domingo que viene, hermanos, con este estudio, porque tenemos, gloria a Dios, bastante material que queremos compartir. Pero ahí terminamos en esta mañana. Vamos a estar de pie, mis hermanos, para darle gracias a Dios. Qué bueno es de que algunos hermanos nos estuvieron viendo a través de Facebook, quizás usted que ha compartido, ¿verdad? Dios les bendiga a los hermanos, que sea 1, 2 o 3, está bien, gloria a Dios. Y lo bueno de todo que no se nos cortó. Eso es algo ya que me da gusto, gloria a Dios.
Muy bien, mis hermanos, vamos a orar esta tarde. Recuerda el servicio a las 5 de la tarde, nuestro servicio evangelístico. Les esperamos a cada uno de ustedes. Esperamos verles también para poder, hermanos, tener nuestro servicio de las 5. Padre, gracias le damos en esta mañana una vez más por este tiempo, Señor, que tuvimos, por este tiempo, Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, por su palabra, porque nos enseña que en Cristo, Señor, somos más que vencedores, Señor. Le damos muchas gracias, Padre, porque usted es bueno, Señor, porque para siempre su misericordia, Padre, porque nada es imposible. Como dice su palabra, Señor, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Despídanos en paz de este lugar, Señor. Llévenos con bien a nuestros hogares y permítanos regresar esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.